Palmira, conocida como la capital agrícola de Colombia, está situada al sur del departamento del Valle del Cauca. Tiene una superficie de 1.123 kilómetros cuadrados. Fue fundada hace 345 años. Cuenta con 130 barrios en la zona urbana y una población de 359.549 personas hasta el año 2024, de acuerdo a un estimado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Entre las diferentes barriadas de Palmira hay una especial que está localizada saliendo por la carretera que conduce a Pradera. Se trata del barrio Fátima, que hoy es un lugar acogedor, pacífico, con mucha historia y que tiene una población amable, que hace de este lugar un sector tranquilo para vivir. Ya son pocos los que aún viven de los primeros que se asentaron en esta tierra. Algunos de los que todavía se mantienen de pie rememoran sus comienzos con sus nietos. Recuerdan que se trató de un área desolada, cuando lo habitaron por primera vez con puros huertos, sin calles, sin nada, mientras que a un extremo de lo que hoy es la barriada estaba vigilante el batallón de ingenieros número 3, Agustín Codazzi. Las primeras 20 casas se construyeron a manera de la minga, con guadua, esterilla, tejas de zinc, pozos sépticos. Inicialmente, el agua potable era tomada de una pila comunitaria en el batallón Codazzi, por la calle 30 con carrera 10 esquina. Según las memorias de Fátima, que fueron confeccionadas por el expresidente del barrio, fallecido hace un par de años, el ingeniero Orlando Enrique Ponce, la primera intención de hacer un plan de vivienda en este sector tuvo sus dificultades. Según el memorial, a mediados de 1952, un grupo de personas que ya tenían sus lotes en ese sector decidieron reunirse para ejecutar un plan de vivienda. Sin embargo, una de sus principales dificultades la tenían con el comandante del batallón, que se oponía a esa intención de los primeros pobladores. De acuerdo a las memorias que hoy están en manos del actual presidente del barrio Fátima, Germán Ospina, y que muy gentilmente le facilitó unas copias al productor de este video, Campo Elías Estrada Ágreda, se dice que en un comienzo un grupo de 120 personas se reunieron creando sus propios estatutos. En calidad de socios, se hicieron todas las diligencias para conseguir una personería jurídica y esta quedó registrada oficialmente un 2 de octubre de 1952. Posteriormente se nombró una junta directiva. La señora María Blanca Concha fue la primera presidenta del sector, Jaime Restrepo el primer fiscal y el señor Ricardo Sandoval Mondragón el primer vicepresidente. Los tres lideran esta gestión con mucho pundonor, despertando mucha confianza en el resto de los primeros habitantes, abriéndose paso así para hacer realidad el sueño de construir un barrio en ese sector. Lo primero que se propuso fue una entrevista con el entonces presidente de la República de Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla. Cuenta la historia que el general Rojas Pinilla vino a Palmira y se reunió con las partes. El alcalde municipal de ese entonces en Palmira, Álvaro Domínguez, el teniente coronel Jorge Quintero y Quintero, comandante del batallón Codazzi, y la señora Concha, junto a otros miembros de la junta directiva. El primer mandatario accedió a la petición de los primeros pobladores del barrio y dio el aval para que se hiciera el plan de vivienda. De esa reunión comenzó a gestarse la historia de este barrio, que tuvo su nombre a petición de la señora María Blanca Concha, que era una devota de la Virgen de Fátima. Una petición que fue respaldada por unanimidad por el resto de los pobladores. Fátima. Entre los primeros habitantes que registran las memorias del barrio, que ayudaron para que Fátima comenzara a instalarse y a desarrollarse como un barrio, están, entre otros, Pedro Agustín Rueda, Edelmira Beltrán, Antonio Hernández, Ricardo Sandoval, Clímaco Rodríguez, Marcos Lozada, Octavio Quintero,
José Bedoya, Rogelio Ferro, Jorge Salamanca, Fabio Hurtado, Josefina Correa, Francisco Roa, Reinaldo Escobar, Vicente Hurtado, Enrique Crespo, Jorge Sarama, Arturo González, Libardo Jiménez, Jaime Escobar, Raúl Rojas, Lucía Goyes, entre otros. Cuenta la familia del señor Ricardo Sandoval, uno de los precursores del barrio, que uno de sus apuntes sobre los inicios del barrio, que hoy guarda su esposa Ana Beatriz, de 96 años, señala que el primer dueño de este lote fue el señor Hermenegildo Barona. De acuerdo al señor Sandoval, fallecido hace 11 años, el señor Hermenegildo le vendió el lote al señor Clímaco Bueno y la señora Efigenia Navia de Bueno, el 1 de marzo de 1911, con escritura pública número 45 de la Notaría Primera de Palmira. Luego el señor Clímaco y la señora Efigenia le venden a la señora María Blanca Concha, con escritura pública número 761 de la Notaría Primera, con fecha del 9 de mayo de 1953, un lote de 60.000 metros cuadrados, situados al frente del cuartel del batallón Codazzi. El valor del lote era de 60.000 pesos, pagados así, 30.000 pesos de contado y los otros 30.000 pesos con hipoteca y a plazos. Luego, la señora Blanca Concha comienza a lotear y allí es donde funda la cooperativa que se llamó Centro de Unión Provivienda de Palmira, en la que la señora Concha era la representante legal y propietaria. Contaba el señor Sandoval en sus apuntes que esa cooperativa funcionó hasta julio del año de 1960. A esa fecha había 27 miembros o accionistas. En caja había en esa fecha unos 16.929 pesos, que se repartieron entre sus 27 socios o propietarios de los lotes, y a cada uno les tocó la suma de 627 pesos. El resto ya es historia. Fátima comienza a poblarse. El señor Clímaco dona un terreno de 1.600 metros cuadrados para la construcción de una gruta para la iglesia de Fátima. Pero Monseñor Jesús Antonio Castro Becerra, considerando que había poca gente para un terreno tan grande, propuso venderlo para amortiguar deudas. Ese terreno es hoy las manzanas comprendidas entre las calles 29 y 30 con carreras séptima y octava. Por su parte, el primer evangelizador que llegó al barrio fue el misionero español presbítero Basilio. El político Raúl Orejuela Bueno, por su parte, ayudó para el pavimento. Se logra también la electrificación y mejoramiento en las redes del alcantarillado, entre otros avances, con las diferentes juntas directivas que han dirigido exitosamente el barrio. El 22 de septiembre de 1964 se gestiona la personería jurídica ante la Gobernación del Valle del Cauca, mediante resolución número 2998, y se nombra al señor Fabio Hurtado como el primer presidente comunal del barrio Fátima. También se construyó la caseta comunal del barrio. Fueron años en los que los nuevos habitantes mejoraron su calidad de vida y con el pasar de los calendarios fueron naciendo las nuevas generaciones de la barriada. En lo deportivo, todavía se recuerdan con nostalgia a los equipos de fútbol Marbella y Atlántida, que participaron en competencias intermunicipales de Palmira. En la entrada de Fátima, una cancha de fútbol era el marco de presentación para los visitantes, donde los fines de semana el fútbol era la principal distracción para todos los habitantes del barrio. Marbella fue un equipo importante, recuerda Jairo Sepúlveda, que por esos tiempos llegó a perder una final contra la Colmena, considerado uno de los mejores equipos de Palmira. En otra ocasión, ganaron un torneo derrotando a los Libertadores. En cada partido del equipo amarillo del barrio, la cancha se llenaba de público para alentar a los de casa. Algunos nombres de Marbella
fueron los porteros Julio César Gallego, Jairo de Jesús Sepúlveda, conocido como el Tocino, el Loco Carlos Rivera, Rafael Vélez, Héctor El Ñato Martínez, Julio Pucheca, Carlos Gallego, Óscar Sarama, El Flaco Román, Milton, Rodrigo Angarita, Pacho Salinas, Pelusa Zúñiga, Norberto, José Muelas, Freddy Orejuela y el Negro Cupertino, entre otros. El entrenador era Tocayo y su asistente Lucho Sarama. El patrocinador, el señor Mario, propietario de una tienda que llevaba el mismo nombre del equipo, situada en una esquina entre las calles 29 y carrera 10, Marbella. Por su parte, los nombres de los miembros del equipo Atlántida fueron Julio César Díaz, Julián Chavarriaga, Eider el Flaco Román, José Ahmed Torres, Armando Jiménez, el popular Chorizo, Armando Rivera, popular Banano, Albeiro Flores, el popular Patepalo, Gustavo Gómez, Dancy Silva, Edgar Arenas, Ricardo Camelo, el bogotano, Darío Soto, el popular Cuchambo, Campolías Estrada, el popular Tigre Benítez, Carlos Acosta, el Indio, Eider Acosta, Tirolindo, Anuar Silva y Ricardo Sandoval, entre otros. Ricardo, fallecido joven, por ese mismo tiempo a consecuencia de una penosa enfermedad. Poco a poco, el barrio Fátima cambia de imagen y se va transformando a las nuevas disposiciones de la sociedad de Palmira. Comienza la construcción de casas con terrazas y varios pisos. Ya el panorama es diferente. El barrio se va abriendo a la modernización. Frente a la nueva fachada que va tomando Fátima, también se recuerda como parte del barrio a dos personajes emblemáticos, como Pomponio, cuyo nombre original era Julio Vélez, y a Lalo, con el nombre de pila Reinaldo González. Los primeros jóvenes del barrio, hoy ya mayores, entre 50, 60 y 70 años, vivieron felices en este sector de Palmira, siempre activos para el deporte o los bailes, con los llamados abuelulos de los domingos, sea en la casa de Don Alberto, donde los Potes, donde las Costeñas, o algunas veces donde los Gallego o donde los Quintero. En fin, una época difícil de olvidar para muchos de estos primeros jóvenes que se hicieron profesionales en Colombia o en el exterior. Hoy padres de familia, abuelos y jubilados que ya para este año 2025 se mueven menos que en sus tiempos mozos. Sus cuerpos lucen hoy maltratados por el rigor de los años, pero siguen vigentes como los viejos moradores del barrio Fátima. Hasta la confección de estas memorias, en el 2004, se escribió una página número 17 del documento que había unos 1.864 habitantes en un total de 359 viviendas y 366 predios pertenecientes al estrato económico 3. Con el pasar de los años, algunos de los más adultos se nos han adelantado. Otros vecinos han emigrado a probar suerte en otros países, pero sin olvidarse del barrio que los vio nacer. Los alrededores de Fátima se han extendido con otros barrios y eso le ha dado más categoría al sector. Fátima cuenta con una extensión geográfica de aproximadamente 128.875 metros cuadrados, incluyendo la afectación vial y zonas verdes. Hoy todavía quedan algunos adultos que comenzaron a hacer sus familias en los comienzos del barrio y que rememoran esos primeros años. Por nombrar solo a unos pocos, el señor Julio Nías Estrada Noguera, con 104 años, la señora Ana Beatriz Mondragón, de 96 años, el señor Baltasar Benavides, de 95 años, la señora Emérita Valencia Rodríguez, de 92 años, la señora Resfa Valdés de Torres, de 91 años, el señor Miguel Isidro Boorques, de 89 años, la señora María Ercilia Ágreda Estrada, de 89 años, doña Cecilia Nestrosa Gallego, de 85 años, doña Aura Emma
Troches, de 84 años, Ramón Elías Bedoya, de 74 años, entre otros. El barrio Fátima continúa de pie, con mucha historia, en su comienzo, con una hermosa realidad en el presente, una gran combinación que llenó de orgullo a los que ya no están, a los que viven sus últimos días, a los que son los pobladores de hoy y a los que serán mañana y siempre. Porque esto era lote, era potrero. La calle era como un callejoncito, se atrancaba el agua en los charcos. Eso era como camino de bestia. No había nada, como campo. Así sembraban maíz, yuca, plátano. Había plantas de plátano. Nosotros veníamos a comprar aquí yuca y choclos, cuando ya había algún amigo que tenía su lote aquí, sembraba maíz. Algún día de haber pensamientos de también nosotros hacer un lotecito aquí, pero yo vivíamos por allá, y de allá veníamos a comprar yuca, lo que había. ¿Cuántos vecinos habían? No había censo. Ahí tal cosa se veía, pues por aquí tal cual. Pero después de un tiempo se pobló, porque vieron que este Fátima era progresivo. Había agua. El agua la sacaban del aljibe. No era agua potable, agua del aljibe. Entonces, cuando ya extendieron las redes, así, a dar luz aquí al barrio, entonces ya tal cual ya hizo la instalación de luz para su casa. Hay un medidor. Ese medidor lo trajimos de allá, de donde yo vivía por allá. Como yo lo compré, entonces era mío y lo hicimos pasar aquí. Todavía está trabajando ese gobernador, era este señor, un gobernador bueno que fue ministro de gobierno. Y este estaba aquí de gobernador. Se le pidió que nos diera para solo alcantarillo hacer. Y ese gobernador votó una plata para modernizar las calles, hacer alcantillados, todo, y luego pavimentar. Entonces cuando se le dio una placa de gratitud, no la quiso recibir, no. Quedó la placa allí, él no quiso recibir nada que le haga. No se moleste, nada, no vino a recibir la obra. Orejuela, no vino a recibir. Él da sin que le hagan ningún halago. Nosotros fuimos los primeros que llegamos allí, primero se deja armada el ranchito ahí sin agua, sin luz, sin nada, hacía tierra pelada. En el día pues la pasaba uno bueno, pero en la noche tenía que hacer un viaje con vela. Yo tenía trabajaba en el batallón, un compañero del batallón de él vivía acá, en la parte de acá de afuera. Ya vivía ahí, yo eran muy amigos míos, entonces yo me venía con las dos muchachas, estaban muy pequeñitas, que eran Lucy y Miriam, las dos primeras. De la mano, como así por esa trochita. Y me estaba ahí con
con la señora del compañero. Ya va siendo las horas de ir a dormir, ya volvíamos a irnos y una vez a dormir hasta el otro día. Llegué en junio del año 74. El alcalde y todos quisieron mucho cuando llegó al batallón Colasi de La Tagua, en el Caquetá, llegó por allá. La administración de Palmira, como era un arma de ingenieros, le entregó al batallón Codazzi desde la carrera 14, es decir, la que entra adentro a las instalaciones del parque y ahí, haciendo ese rectángulo hasta la primera, el bulldozer se lo entregó la administración de Palmira. Yo llegué a Palmira trasladado del batallón de ingenieros Francisco José de Caldas a esta unidad que, como le digo, era una unidad de ingenieros. No, pues yo llegué trasladado aquí y en ese tiempo pues habían casas fiscales que le daban a uno por 3 años. Y afortunadamente cuando yo llegué ya había espacio en una casa. Yo llegué a esta casa después de que se cumplió el tiempo en la casa fiscal, porque no son sino 3 años nomás. Entonces yo me puse a dar vueltas a conseguir una casa y afortunadamente pues encontré esta, pero estaba en obra negra. Se la compré en 88,000 pesos. Vivimos 52 años de casados y yo pues me retiré. Cuando llegamos aquí, esto era un campo, era un monte, había mucho alacranes y por allí eran cañales y allá era un potrero que eran unas vacas. Eso era todo monte por aquí, todo monte. Y aquí en Sevilla, de la casa mía, había una casa de inquilinato. Pero yo me acuerdo que era lo que hacían ahí. Era un lote. ¿Dónde? Donde Lucy vivía. Donde vive Lucy. Eso era un lote. No estaba sino esta casa y la de enseguida allí. La de la esquina. Y la de la esquina, don Honorio. No había más casas aquí en este lote, en este lado. ¿Vino con su esposa o no? Sí, claro. Sí. Mi esposo y los hijos, todos. 9 hijos. Ya grandes, unos estaban pequeños, otros ya jóvenes. Aquí a Fátima, ¿dónde estaban antes? En Providencia. Íbamos por allá en una En el ingenio Providencia, mi papá salió pensionado sí. en esa época y nos vinimos. Salió de pensionado, entonces nos vinimos para acá. Compró esta casita aquí.
por ahí que... Vale, 56 y Por ahí 47. 57 años. Hay 57 años hace que vivimos aquí. Yo pues allá me crié en el barrio Colombia y ya después me casé y ya es que vine por acá. Ujú. Del barrio Colombia yo estoy viviendo un tiempo en San Pedro. De ahí yo me vine para acá. Que empecé pues a construir poco a poco. Aquí en Fátima, 59, compré el 10 de abril. Y cuando vino aquí ya existía el batallón. Realmente no digo que aquí, el batallón allí, porque yo tendría unos 10 años cuando lo trasladaron para acá, aquí a este sector. Y de allí me lo han vuelto a cambiar. Era puro monte y esto. Y cuando yo ya me pasé, ya tenía agua y luz, porque antes era en aljibes, ¿no? Porque este barrio tiene más de 80 años, pues que principiaron a vender una señora que era dueña de una hacienda allí, empezó a venderlos a 5.000 pesos, ¿no? Baratos, pues, como a 500 pesos, pero así. Y entonces ahí se fue pues la gente haciéndose. ¿Y cómo fue su relación aquí al frente, viviendo al frente de la guardia del batallón? ¿Cómo era? Pues, como dice, ni ellos se metían con uno, ni uno con ellos, pues, no. A mí no me han hecho frío ni calor. Ya muchos de ellos, militares, yo les lavaba ropa, les hacía de comer, vendía empanadas, hay veces que me encargaban con María la Morena, para el batallón allá hacíamos empanadas en bastante y así, o tamales. ¿Y cuando usted vino a vivir aquí, cuántas casas habían aparte de la No, suya? aquí, cuando yo empecé, yo como empecé poquito a poquito, la única que había era esta. La única que era de un señor nacianceno y de una señora Rosario. ¿Cuántos años estuvo en Venezuela? No, pues yo iba y venía, estuve como 25 años, pero yo iba y venía. Ya nací, lleva como 45 años estuvo allá, la hija mía, pues. Eran poquitas las casas que había, a medida pues ya terminaron de edificar los lotes, sí. Fue progresando lentamente, pero bueno. Bueno, pues la historia más o menos del batallón Juárez, creo que empezó en Cartago por unos desórdenes de orden público. Luego hicieron ese batallón y lo mandaron de base a Mocoa, la capital del Putumayo. Allá fue batallón de orden público, es decir, no tenía base fija, hasta que de pronto por necesidades del ejército lo trasladaron aquí a Palmira, más o menos a esos de los 45, de 1945 más o menos. Aquí se estableció ya con base definitiva más o menos al batallón, y desde ahí lo conozco hasta la fecha de hoy. Yo estuve en el ejército, soy sargento primero retirado. Me llegué aquí como de cabo primero antiguo en 1961, trasladado de Pamplona, norte de Santander. Aquí viví varias épocas. Estuve 2 veces en este batallón y duré, en todo ese tiempo, duré unos 10 años aquí de base en Palmira, aquí en el batallón y a su guarnición. Me tocó conocer sus alrededores, muchos puestos, muchas bases. Vine muchas veces, volví a llegar, y aquí salí de retirado con el grado de sargento primero. Aquí pues era todavía potreros, los alrededores eran potreros,
habían pocas casas, hubo dificultades para la fundación del barrio, y entonces pues fue comenzando a nacer su vida legal, pues ante la ley, legal, sí, su vida legal. Entonces se fueron fundando unas casitas allí, pocas, se nombró la Junta de Acción Comunal, con un poco de líderes que ya se han muerto, casi la mayoría se han muerto. Yo llegué casi a ser un fundador, porque estaba muy pequeño este barrio. Fui fiscal de la Junta de Acción Comunal. Ya se estableció pues la Junta con todos sus reglamentos y sus requisitos. Fue creciendo, le fueron poniendo servicios públicos. Una zona en donde todas las personas eran propietarias de su lote y casi todos aquí hay pocos inquilinos, ¿no? Aquí más bien todo el mundo hizo su casita y en su tiempo. En un relato anterior que hice de esta misma entrevista dije que con muchas dificultades, allí me refería a esto que yo no me acordaba. Sí, aquí hubo un comandante de batallón y se oponía a la fundación de este barrio, no sé por qué razones. Y entonces hubo problemas con él y a veces interrumpían hasta la fabricación de las casas. Entonces la ciudadanía se quejó pues a la presidencia, creo, y siempre ya ordenaron que nadie nos persiguiera. Y siguió pues la fundación del barriocito aquí, sin la oposición del mismo batallón, que no quería pues que construyeran más aquí. Eso es lo que me acuerdo de dificultades, ¿no? Las principales fue con el mismo batallón. Sí, porque esta casa se la compró a los 8 años de haber vivido nosotros aquí. Cuando yo llegué aquí a Palmira fue que me casé, nos casamos y nos vinimos. A los 8 años tuvimos el lote, comenzamos a edificar la casa. Yo llegué a vivir a Fátima en el 59. En ese entonces, en esa cuadra apenas estaba la casa de nosotros. En la cuadra siguiente solo estaba la casa de donde vivió muchos años la familia Bedoya. En la parte de atrás, para allá, medio estaba la casa de don Ricardo Sandoval. De resto, en todos los lotes eran sembrados de yuca, de cebolla, no había luz, no había agua. Don Marco Lozada, un gran vecino, y doña Cleofe, que vivían allá frente de mi casa, ellos tenían un aljibe y allá los poquitos que íbamos en Fátima sacábamos agua del aljibe hasta que Jesús hizo aljibe en la casa. Entonces ya la gente iba a recoger agua y ahí se pasó la edad muchos años. Casas con las ventanas tapadas con esterillas, se divisaba el batallón, pocas construcciones, en ese tiempo no había casi casas, eso eran, como le digo, puros lotes, sembrados de yuca y maleza. Solo de pronto se veía por ahí uno que otro soldadito dando la vuelta, no, y así como más raro nada. Mi esposo se llamaba Jesús Gallego, muy conocido en el barrio, tuvimos muy buenas amistades, trabajó en el batallón mucho tiempo, de ahí salió a trabajar a Providencia, donde trabajó como 35 años, salió jubilado, y así sucesivamente. Él era el ebanista del batallón, con sus ahorritos hizo la casa, con un poco de dificultades, poco a poco, pero bueno, con la gracia de Dios se pudo terminar y quedó vivible. En Fátima nació de Héctor para abajo, Héctor, César, Nanda y Olguita nacieron en la casa de Fátima.
En Fátima vivimos como 40 años. Ay, ay. 40 años muy buenos, muy buenos. A lo último, de un momento a otro, se pobló Fátima, se llenó de casa, muy buenos vecinos, las Estradas, don Ricardo Sandoval, don Miguel Borges, don Marco Lozada. ¿Quién más en ese entonces? Don Sepúlveda. Ah, sí, don Alberto Sepúlveda, un gran vecino. Doña Teresita, muy querida toda la gente de Fátima, muy queridos todos. Yo llegué a Fátima en el año 1963. Traje mis hijos pequeñitos y en ese tiempo Fátima era puros cañales, no había carretera, no había agua, no había energía. Pero así vivimos un tiempo, ya después hubo el agua, vinieron a pavimentarse las calles y todo dependíamos de allí de la guardia del batallón porque todo esto eran lotes, no eran sino 2 casas. Pero aquí vivimos en el año 63, era un tiempo, en ese tiempo era muy bueno esto, muchos árboles, era un campo, para mí era un campo y para mis hijos. Y en este momentico ya estamos bien aquí en Fátima, un barrio muy bueno, crié a mis hijos, se quedó mis nietos y estoy muy agradecida de Dios por todo lo que nos dio y aquí vamos. El batallón, cuando llegamos aquí el barrio no tenía agua. El batallón tenía la guardia aquí en la 30 y aquí nos daban el agua todos los días para la alimentación y para todo. Y además que todas las mañanas ir a traer el agua del batallón, de allí a la guardia nos la daban. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien. Aquí estamos todavía. Muy contenta, me gusta mucho mi barrio, lo quiero mucho. Mis vecinos que llegaron, los vecinos fueron como mi familia, todos fuimos buenos vecinos, muchos se han ido ya y muchos, los que estamos aquí, también somos lo mismo. Yo llegué aquí, eran puros lotes, campos desocupados, habían 3 casas y no había energía, no había energía, no había agua. La calle era empedrada toda. El primer vecino era ¿cómo llamaba el señor? Vicente. Don Vicente. Y acá don Marcos Lozada, eran los vecinos. Después fueron llegando los nuevos vecinos y hacer casas y todo. Y entonces ahorita yo estoy agradecida dándole gracias a Dios porque este barrio ha sido muy bueno. Okay. Sin agua, sin energía, pasando dificultades y todo, pero llegamos aquí en el año 60 y esa juventud, eso no tiene precio. Veníamos de aquí en la calle 29 por la frigorífica Polo, antiguamente, la calle 29 con carrera 23. Llegamos mi persona más 11 hermanos más. Fuera mi papá y mi mamá, o sea que llegamos 14 aquí a la casita, ¿eh? Y como pudimos en 2 piecitas grandes nos acomodamos todos. Y aquí vamos, gracias a Dios. Y cuando llegamos estaba ya Marco Lozada, estaba doña Briné López, que ya esa familia no existe, o sea, la mamá de Olmedo y de Irne López, estaba doña Aura, estaban los Guarines. Por este lado, por el otro lado estaba Ricardo Sandoval, Jorge Sarama, Pacho Roa, Pedro Rueda, Raúl Rojas, Joaquín Vázquez y por este ladito otra vez Jaime Escobar. Más hacia arriba, el primero de arriba para abajo era Rogelio Ferro, enseguida los Carvajales, luego seguían los Medinas, los Ayala y al frente estaban Reinaldo Escobar. Eso así, a grosso modo, o de rapidez, es lo que les puedo comentar. Digo, sin agua y sin energía, por el agua teníamos que ir aquí al frente del batallón, que el batallón puso una llavecita al frente y todos íbamos. La cancha de fútbol estaba cerca, diagonal o al frente de las cajas fiscales. Luego hubo otra cancha aquí, la última cancha que hubo aquí fue aquí donde estamos en este momento, en Villaluz.
que aquí fue la última cancha. Esto era una finca que se llamaba Villaluz, por eso el barrio se llama Villaluz. También tuvimos una cancha aquí detrás de la casa del señor Diego, el cochero. Arriba para abajo pues puede estar Tañataña, San Roque, Librando, el amigo Carvajal Boyoleche. Ya por acá estaba Jader Soto, que le decíamos Machuque, Bombillo Flojo, Pasta Amarga. Bueno, tenía el nombre de los 1000 apodos y todo. Ya por acá, ¿quién más? Ah, pues estaba el Julito, Pomponio. También estaba el amigo Palta, Epifanio Palta. Ah, estaba el más antiguo, don Luis, le decíamos Escopeta. Ese vivía en la casa de don Pacho Roa, que ese sí yo creo que nadie se acuerda de Escopeta, era Luis. Luis Carabina. Luis Carabina. Luis Carabina vivía en la casa de don Pacho Roa, y ese sí yo creo que nadie tiene fe de él. Pacho Roa vivía diagonal a Pedro Rueda, ¿no? Ahí más o menos, Viejo Campo.